Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es miércoles 15 de abril. Hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, cierra su visita oficial a China con 10 acuerdos comerciales bajo el brazo. Regresa a España en su Falcon para participar en una cumbre progresista en Barcelona y esquivará la sesión de control al Gobierno en el Congreso y, por lo tanto, cualquier pregunta sobre el caso Begoña Gómez. Hoy vuelve el verde a las pantallas y verde muy intenso. El Nasdaq registra su mejor racha desde 2021 al encadenar 10 subidas. El IBEX 35 bate los 18.200 puntos y Asia, más dependiente que Occidente de las importaciones de combustibles desde Oriente Próximo, rebota y rebota fuerte. Sube también el oro, la plata y baja el petróleo. El crudo Brent, con crecimiento en junio, se desliza por debajo de los $90. Este nivel hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Tiempo real, $88,20. Optimismo creciente ante una solución diplomática al conflicto de Irán. Creo que está a punto de terminar, es decir, lo veo como algo que está a punto de terminar. Sabes que si nos marcháramos ahora mismo les llevaría 20 años reconstruir ese país y aún no hemos terminado. Ya veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Donald Trump, en una entrevista a Fox News, asegura que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente. El presidente de Estados Unidos insiste en que Irán busca desesperadamente un acuerdo y no descarta que este pueda llegar en las siguientes rondas de negociaciones. El estrecho de Hormuz, mientras, sigue bloqueado y también los puertos iraníes, lo que hace que la nación persa se enfrente a dificultades importantes para exportar sus productos al mercado global. Más del 90% del comercio marítimo de Irán, que asciende a $110.000 millones, transita por este paso. También tiene efectos para los compradores de sus bienes, entre los que están China, Turquía, India y Pakistán. La tregua se mantiene, el bloqueo también, pero el mercado entiende que Hormuz se reabriría mediante algún acuerdo que permita el paso del petróleo tanto de Irán como de otros países del Golfo y que Estados Unidos e Irán seguirán negociando sobre su programa nuclear en Islamabad. El vicepresidente J.D. Vance asegura que es a Irán a quien le corresponde ahora dar el siguiente paso. Hemos logrado algunos avances en la negociación. La gran pregunta de aquí en adelante es si los iraníes mostrarán la flexibilidad suficiente y si aceptarán los puntos fundamentales que necesitamos que se cumplan para que podamos llegar a un acuerdo. Creo que realmente se puede alcanzar un gran acuerdo, pero depende de los iraníes dar el siguiente paso. Se respira alivio en los mercados, apetito por el riesgo, pero también prudencia. La Agencia Internacional de la Energía lanzaba ayer una dura advertencia sobre el impacto que la guerra puede causar en el suministro global de energía en los próximos meses. Avisaba a Europa sobre el riesgo de falta de combustible para aviones de cara al verano e insta a buscar alternativas al suministro de Oriente Próximo. Con esto, las bolsas siguen extendiendo las alzas. Wall Street volvía a cerrar con fuertes subidas, apoyado principalmente en la tecnología. El S&P 500 cerca de máximos y el Nasdaq pues una muy buena racha ganadora desde 2021. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Susana. Hemos visto cómo el optimismo se sigue extendiendo en las bolsas al mismo tiempo que crece esa relajación en torno al temor sobre el conflicto en Oriente Medio. Y como dices, el índice rector de Wall Street está a menos de un 1% de su máximo de los 7.002, con 28 puntos alcanzado el 28 de enero y suma 9 sesiones en positivo de 10, mientras que el Nasdaq acumula su 10ª sesión consecutiva de ganancias. En el mapa de calor, esa radiografía, esa fotografía del punto verde, donde ha sido de nuevo el impulso tecnológico quien ha sellado el fuerte comportamiento de Wall Street y donde vemos cómo a esta hora, si miramos tras las fuertes subidas de la jornada de ayer, ahora se ve relajación y algo de respiro, viendo precisamente cómo retroceden tímidamente los principales índices neoyorquinos con movimientos tímidos del 0,10. En el caso de los futuros están avanzando ahora, entran en terreno positivo los futuros del S&P, mientras que vemos también como los del Nasdaq avanzan por la mínima 0,05 y los del Dow Jones, que sin embargo retroceden tímidamente apenas también unas centésimas. Movimientos tímidos, pero que sin embargo, tras la euforia de anoche en Wall Street, esta mañana se está cotizando fiesta de nuevo en Asia,
teniendo al Kospi surcoreano por el empujón de la tecnología liderando las alzas, 2,87% para el Kospi de Seúl. Tenemos al índice Nikkei en Tokio con subidas del 0,67% y el Hansen de Hong Kong también con avances del 0,63%. Todo mientras Europa también se prepara para una nueva jornada donde hay dudas también a esta hora. 0,12% es lo que retroceden los futuros del DAX, mientras que vamos a ver una sesión donde el IBEX 35 va a partir desde los 18.286 puntos tras anotarse ayer un 1,46%. Subidas bursátiles y, como decías, retrocesos en esas materias primas después de haber visto ayer al Brent perder un 4,6%, al West Texas un 7,9%, y viendo cómo las fuentes citadas por Reuters anticipan que los inventarios de Estados Unidos que se van a publicar hoy arrojarán el tercer aumento de reservas de petróleo semanal. Todo mientras, por supuesto, lo que vemos es el mercado de divisas en medio de lo que vuelve a ser el apetito por el riesgo. El que ha sido el activo refugio desde el inicio del conflicto pierde posiciones. El billete verde en ese índice dólar 98,14 unidades, y viendo por tanto cómo se encuentra, está perdiendo todo lo ganado durante el conflicto. El euro dólar a esta hora en 1,1790 unidades, y entre lo que hemos visto es como tímidamente el rendimiento del Treasury a 10 años ha subido tímidamente hasta los 4,25. El oro retrocede hasta ahora en los $4.824 y los futuros del VIX ven retroceder el miedo del mercado en 20,40. Bueno, la atención se dirige ahora mismo a Washington, donde los ministros de Finanzas del G7 se reúnen para analizar el impacto económico de la guerra contra Irán. Rubén Gil, muy buenos días. Muy buenos días. Van a analizar hoy el impacto y van a coordinar también una respuesta conjunta por parte de esos países. Lo van a hacer en el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI, que ayer actualizaba sus previsiones económicas por culpa de este conflicto. El organismo rebaja su estimación de crecimiento para el PIB global 2 décimas para este año, hasta el 3,1%, y avisa del riesgo de recesión si la guerra se prolonga y el petróleo se sigue encareciendo. Pierre-Olivier Gourinchas es el economista jefe del FMI. Nuestro escenario pesimista parte de la hipótesis de que las interrupciones en el suministro energético se prolongarán hasta el año que viene, lo que provocará una mayor inestabilidad macroeconómica. El crecimiento mundial se reducirá al 2% tanto este año como el próximo, mientras que la inflación superará el 6%. Es evidente que los riesgos a la baja son muy elevados. En el caso de España, el Fondo Monetario Internacional recorta también 2 décimas su previsión de crecimiento en 2026 hasta el 2,1%, mientras que para Estados Unidos la rebaja 1 décima hasta el 2,3%. Además, el organismo advierte en este informe presentado este lunes de que Reino Unido será el país del G7 más afectado por la guerra en Irán. Sobre el crecimiento económico hablaba anoche también en Washington la presidenta del Banco Central Europeo. Avisa Christine Lagarde de que la economía europea se acerca a un escenario más adverso. Dice la presidenta del Banco Central Europeo que la crisis energética aleja a la zona euro del escenario base que maneja la institución. Estamos entre el escenario base y el adverso. Tenemos escenario base, adverso y severo, así que actualmente, y cuando digo actualmente, hay que fijarse en el precio del barril, en el precio de las distintas categorías de combustibles y el precio de los futuros. Todo cambia cada día, por eso la dificultad para nosotros, los bancos centrales, es que necesitamos tener una visión a medio plazo. Así es como definimos nuestro objetivo. A pesar de este escenario, Lagarde descarta ahora mismo una subida de los tipos de interés, ya que asegura que la situación no justifica todavía un aumento del precio del dinero. Dice, eso sí, que los bancos centrales tienen que actuar con agilidad para tomar las decisiones que la situación requiera en cada momento, y sobre su posible salida anticipada del Banco Central Europeo antes de 2027, tal y como se había publicado en algunos medios, la descarta. Cuando hay grandes nubes en el horizonte, el capitán no abandona el barco, y este capitán no va a abandonar el barco porque veo nubes. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía. El miércoles nos trae más noticias.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, termina su viaje oficial a China. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Cuarto viaje en 4 años del presidente del gobierno a este país, en el que ha reforzado su relación con Xi Jinping y en el que ha firmado una serie de acuerdos para intentar equilibrar el déficit comercial con China. China debe ver a Europa, al igual que también ve a España, como un lugar en el que invertir y también como un socio con el que poner en marcha proyectos industriales. Y prueba de ello son los 10 acuerdos económicos que vamos a firmar hoy. 5 van a servir para ampliar el acceso de nuestros productos agroalimentarios al imponente mercado chino. 4 nos van a ayudar a impulsar las exportaciones españolas, también desarrollar nuestras capacidades de transporte y de infraestructura. Y 1 va a proteger las denominaciones de origen de nuestros agricultores. Sánchez apuesta por Pekín como interlocutor importante para intentar resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán y asegura que China está en el lado correcto de la historia. En clave empresarial, hoy pendientes de Kering, presentaba resultados ayer al cierre y al igual que Louis Vuitton también sufre los efectos de la guerra en sus ventas. La facturación de Kering ha caído un 6% en el primer trimestre. Las ventas de Gucci se han desplomado ya que el conflicto en Oriente Medio ha vuelto a impactar en las cuentas del grupo, que atraviesa dificultades justo cuando intenta remontar bajo una nueva dirección y liderazgo creativo. Los ingresos de Gucci cayeron un 8% en términos comparables durante el primer trimestre, una caída mucho más pronunciada que el descenso del 4,3% que esperaban los analistas. Hoy será Hermès quien se confiese antes de la apertura del mercado. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent dice que los aranceles de Trump podrían volver a aplicarse en julio. Asegura que podrían restablecerse en esa fecha los niveles vigentes antes de que la Corte Suprema anulara muchas de esas tarifas. Además, preguntado sobre el impacto que la guerra en Irán puede tener en la economía de Estados Unidos, Bessent cree que es difícil de predecir, pero asegura que esta se encuentra en buena forma. Aquí en España, 2 asuntos importantes. 1, el Boletín Oficial del Estado publica el decreto para la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno, A la que podrán acogerse aquellos inmigrantes que estén en España desde el 1 de enero, lleven 5 meses seguidos viviendo en nuestro país y no tengan antecedentes penales. Beneficiará, según el Gobierno, a más de 500.000 de inmigrantes que a partir de ahora podrán tener permiso de trabajo y acceder a la sanidad. Pedro Sánchez hablaba desde China de este decreto. Estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la seguridad social lo más saneadas posibles para la pensión de los jubilados de hoy, pero también para la pensión de ustedes cuando se jubilen o de mí cuando también me jubile. Por tanto, creo que es una política que desde luego cuenta con el aval de muchísimos operadores, tanto desde el punto de vista económico como social, hasta incluso religioso. Y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, comparece hoy como testigo en el juicio de las mascarillas. El que siente en el banquillo del Tribunal Supremo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la compra de este material durante la pandemia. Pardo Vera, investigada en la Audiencia Nacional por adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones, podría decidir no declarar.